Pues ahora sí, estaba preguntando si hay algún niño de los que estamos aquí hoy presentes que queramos darle gracias al Señor. Sofía, está ahí con el dedo. ¿Vale? Pues venga, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Sofía. Dios, damos gracias por este día, porque podemos reunirnos y porque está aquí Daniel Darley, que podemos pasar un tiempo agradable en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, Sofía. Habíamos estado en las semanas de atrás recordando que podemos ser algunas cosas importantes delante de Dios, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de algunas? A ver, Rocío, ¿puedes quitar el micro? ¿Puedes dejar abierto? ¿Vale? A ver, Rocío, ¿qué podemos ser delante del Señor? Sus siervos. Sus siervos, muy bien. Eso fue una magnífica palabra. Muy bien. Sus siervos. ¿Y qué más podemos ser? ¿Alguien se acuerda? Sus hijos. Sus hijos. Muy bien. Veo que eso lo tienes ahí interiorizado, ¿eh? Lo de los siervos y lo de sus hijos. Eso es un privilegio tremendo. ¿Y qué más podemos ser de las cosas que hemos visto estas semanas de atrás? A ver, venga, ¿puedes volver a repetir? Sus ovejas. Sus ovejas también, porque nosotros somos sus ovejas y el Señor es el gran pastor que cuida perfectamente de nosotros. ¿Y qué más podemos ser? Hemos visto. Esclavos. A ver, la memoria de una semana para otra. A ver, a ver. ¡Ay! Muy bien, dijimos que podíamos ser también atletas. ¿Os acordáis de la semana pasada? Sí. Salía alguien corriendo en el video. Sí, ahora sí, ¿verdad? Y podíamos ser también, ¿qué? Soldados. ¿Verdad? Podemos ser soldados. ¿Pero qué tipo de soldados? ¿Somos soldados que viajamos en avión, como el ejército del aire? No, ¿verdad? Hace así Rocío. Una cara rara, ¿no? Viajamos nosotros en el avión, ¿no? ¿Somos nosotros soldados que viajamos en barco, como el ejército de la marina? No. ¿Y vamos acaso a caballo, como la infantería? No. No. Entonces, ¿qué tipo de soldados somos? Los de Dios. ¿Los de qué? Los de Dios. Los de Dios. Muy bien, somos soldados del Señor. Y vamos a prestar mucha atención porque hay una canción muy bonita con el contenido que estamos hablando que nos dice muy bien qué tipo de soldados podemos ser delante del Señor. Vamos a escucharla. Luego os voy a preguntar algo, a ver si estáis atentos. No se oye. No se oye. No se oye. No oí. No se oye. No se oye. ¿No se oye? ¿Me estoy escuchando? No. No. Vale. Vale, dadme un segundo a ver si puedo arreglar esto, por favor. Ah, ya sé dónde tengo yo que pintar aquí. Muy bien. Compartir. Vámonos. Soldado Dipper. Presente, mi capitán. ¿Usted anda a caballo? No, mi capitán.
¿Anda en avión? No, mi capitán. ¿Está en la infantería? No, mi capitán. Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. ¡Soldado Viper! Sí, mi capitán. ¿Cómo hace la artillería? Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. ¿Cómo hace la aviación? Muy bien, soldado Viper. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la ¿Cómo hace la caballería? Aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de soldados podemos ser? Lo de Jesús. Muy bien. Somos soldaditos, siervos del Señor, ¿verdad? ¿Y en qué vamos en defensa, dijo? ¿Qué defendemos en este ejército? De nuestro evangelio. Muy bien. Ah, qué rápido aprendéis cantando. Lo dijo Muy bien. ella. Muy bien, vamos en defensa de nuestro evangelio. Y nosotros dentro de este ejército también tenemos unas armas para poder pelear. Una muy importante es la palabra de Dios. Nos dice Pedro en una de sus cartas que estemos preparados siempre con la palabra de Dios. Y también tenemos otra arma muy poderosa que es la fe. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser soldados del Señor? ¿Todos? ¿Uno solo? ¿Dos? Yo. ¿De Todos. los niños? Es que cuando haces así con la oreja no tengo claro si estás levantando la mano o no, Antonio, o estás en duda. Sí, tú, Antonio. ¿Eh? Sofía, ¿tú quieres ser soldado de Cristo? Sí. ¿Tú, Antonio? Sí. Sí, ese sí. Muy bien. ¿Y Rocío? También, ¿verdad? Ahora tenemos que preguntarnos cómo podemos ingresar en este ejército del Señor, porque no todo el mundo está capacitado para entrar a formar parte de sus filas. De hecho, igual que cuando ingresamos en el ejército hay que hacer papeleo y esas cosas, para ingresar en el ejército de Dios, ¿sabéis lo que hay que hacer? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Bueno, es un buen paso, es un buen comienzo, ¿vale? Pero hay algo más que le... No Que... cometer pecado. A ver, repite, por favor. No cometer pecado. No cometer pecados. Bueno, vale, vamos a aceptar eso hoy. A ver, Sofía. ¿Creer en Dios? Creer en Dios. Vale, también vamos a aceptarlo. ¿Y a Rocío se le ocurre algo? Repartir el evangelio con personas. Repartir el evangelio. Bueno. Para poder entrar en el ejército y esto prestar mucha atención,
chicos, Rocío, presten mucha atención porque esto es muy importante. Para poder entrar a formar parte del ejército de Dios y poder defender el Evangelio, es necesario que Jesús nazca en nuestros corazones. Si Jesús no nace en nuestros corazones, nosotros podemos leer la Biblia, podemos repartir tratados, podemos intentar hacer cosas buenas, pero no vamos a ser aceptados en ese ejército. Y para que Jesús nazca en nuestros corazones, primeramente, por medio de la palabra de Dios, debemos ir leyéndola, arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en que Jesús vino a la cruz a morir por nuestros pecados y debemos aceptar el regalo gratis que Él nos ofrece de la salvación en Cristo Jesús. Solo así es cuando Él nos pone su sello de aprobación y pasamos a formar parte de sus filas. Así que recuérdenlo bien, cómo podemos ser soldados del Señor. ¿Vale? Mira, teníamos por ahí también, ahora ya para los chicos y para los adultos, estábamos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Fui a pasar examen, Marisol se fue. No sé si fue a por la Biblia para ponerla ahí. Que no, Rocío, que no se vale leer. A ver, no se vale leer, chicos. No iba a leer y va a repasarlo. No me deja. A ver, silencio, A ver, silencio con silencio. Esto, Primo. a ver, sin mirar. Antonio, ¿tú puedes decir los libros del Antiguo Testamento que hemos estudiado? A ver, desde el principio, venga. Josué. Bueno, pero vale. Esos son parte de los históricos, pero ¿te acuerdas desde el principio que empezamos? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Lo estás viendo en algún lado? No, No, tengo vale. las Biblias aquí. No, es que te vi con la mirada tan fija en la pantalla. Vale, venga. Mira, Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Después de Deuteronomio, ¿cuál viene? Josué, Vale, venga. Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y Esther. Bueno, no las has dicho todos, pero muy bien, te voy a decir, ¿vale? Porque has hecho un esfuerzo muy grande. Hay alguno por ahí que es Crónicas en vez de Corintios, tenemos que darle un repasito, pero has nombrado bastantes libros de la Biblia y yo sé que has hecho un esfuerzo muy grande. ¿Alguien se lo sabe desde el principio? Hasta donde llegues, desde Génesis en adelante. Venga, vamos a ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Job, Muy bien. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. ¿Hasta dónde era? muy bien, eran solo los libros históricos. Ya empezaste con... Esa es mi hija, por si alguien no le había quedado claro. Le faltó Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Muy bien, muy bien. Gracias, Sofía. Rocío, ¿te animas a ver? Sí. No sé qué estarás mirando hoy así para tu derecha. Génesis, Éxodo, Levítico. Muy bien. No. Vale. Génesis, ¿Está la Éxodo. Biblia aquí? ¿No hay Vale. nada? Ok. Génesis, Éxodo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. No me olvidé.
Bueno, están por el Antiguo Testamento, vale, hay que darles Es que el orden no me lo sé muy bien. vale, hay que repasarlos. Y a ver la madre, Marisol, ¿eh? ¿Eh? A ver, que te quite, a ver, quita el audio, a ver. La madre no está. La madre, vamos, venga. Éxodo. ¿Cuándo se creó el mundo? No, Génesis. A ver, chicos, ahora es el tiempo de Marisol, ¿ya? Sí, que sabe que me da un montón de vergüenza decir las cosas. Venga, Sí, te Génesis, afrontas un poco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de... No, Ruth. ¿Eh? Primera... Ya me quedé en blanco. Venga, vas bien. Primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primera de Crónica, segunda de Crónica, primera de Reyes, segunda de Reyes, Nehemías, no, Esdras, Nehemías, Esther, luego Job, Salmo, Proverbios, Cantar de los Cantares. Bueno, te vamos a perdonar porque los libros de la ley y los históricos, que eran los que había que saber, te los has sabido. Los otros son los poéticos. Los Así que, poéticos. vale, hoy todavía no hemos estudiado los poéticos, vamos a verlos hoy, ¿vale? Pero muy bien, ¿vale? Gracias por vuestro esfuerzo. Vamos a ver cuáles son los libros poéticos y de qué trata cada uno, ¿vale? Presten mucha atención. Toma el timón. Hoy nos espera una aventura genial. Nos falta mucho por aprender. Según el mapa debemos ir a la isla Libros Poéticos. Tiene un nombre muy particular. Estoy emocionado por descubrir lo que encontraremos allí. Sí, Tim. Vamos a conocer por qué tiene ese nombre. Capitán, tenemos una pista. Escala musical. ¿Escala musical? Debemos ver qué hay allí. Tim, sigue mis instrucciones. Veo una bandera. Dice do, re, sol. Oh, son las notas musicales, Tim. Y suena cuando estoy cerca. ¿Ah? ¿Y qué fue eso? ¿Hice algo mal? Tim, ve a la estación do, re y luego fa. Oh, ya entendí. Tim, ve a la estación do, luego re, mi, eso es. Ahora fa, sol, y de nuevo do. Eso es, Tim. Oh, capitán, me señala unos arbustos. ¡Hey, capitán, hay un cofre! Lo llevaré al barco. ¡Wow! Muy bien hecho, Tim. Estos son los libros poéticos de la Biblia y son... Job. Allí vemos las pruebas que Job tuvo que pasar y cómo Dios lo bendijo al final por mantener su fe. Salmos tiene diferentes autores, pero uno de ellos fue el rey David. Está compuesto por 150 poemas o cánticos de Dios. Proverbios. Aquí encontramos instrucciones de cómo vivir correctamente delante de Dios. Eclesiastés es una reflexión acerca de la vida diaria y nuestros deberes hacia Dios y el mundo. Cantar de los Cantares. Allí se describe el amor entre el novio y la novia, que se refiere al amor de Cristo por su iglesia también. Ah, es por eso que son llamados libros poéticos. Dios siempre nos muestra su amor de muchas maneras. Entonces, tripulantes, los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Excelente, Tim. Cada vez lo haces mejor. ¿Y ustedes ya se lo aprendieron? Nos vemos en un próximo episodio de Toma el Timón. Muy bien. Entonces, ¿cuántos son los libros poéticos? 5. 5. Muy bien.
¿Y son? ¿Te lo sabes? ¿Yo? Venga, por ejemplo. Salmo. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Muy bien. A ver, Antonio, que levantó la mano. ¿Lo Job, sabes, Antonio? Salmos, Muy bien. ya no. Ya, un 4. Ahora no me acuerdo. Venga, a ver, Rocío. ¿Rocío? Vale. Job, no. Job, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Job, Cantares. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. No pasa nada porque los acabamos de ver ahora y no esperamos que nos los aprendamos solo de escucharlos la primera vez, pero se os va acumulando la tarea porque hay que aprender los libros de la ley, los libros históricos y los libros poéticos. Y ahí vamos a terminar la aventura del timón y pasaremos con otra cosa. Pero la semana que viene tenemos que saber todos de carretilla, de arriba abajo, del derecho y del revés, los libros del Antiguo Testamento. Pero si os fijáis, nos presentan los libros del Antiguo Testamento como tesoros, ¿verdad? Jesús nos habla de una manera diferente en cada uno de los libros. El protagonista de la serie nos dijo que Dios nos habla de muchas maneras diferentes, ¿vale? Y como Dios nos habla de muchas maneras diferentes y nosotros queremos ser siervos del Señor, queremos ser hijos de Dios, queremos ser sus ovejas, queremos ser sus soldados, queremos ser los atletas y queremos ser todo lo que llevamos viendo estas semanas. Hay una alabanza muy bonita que vamos a escuchar ahora, que es de Miel San Marcos, que se llama No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Vamos a escucharla pensando en las cosas de Jesús, ¿vale? Bien. Dame un segundo que tengo que buscarla aquí. Aquí, muy bien. Vamos a escuchar. Arde mi corazón.
a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Ahora sí, dice la alabanza, y no lo dudes nunca, que no hay un lugar mejor que estar al lado de Jesús. Y esa es la mejor y la más importante decisión que debemos tomar a lo largo de nuestra vida. Jesús es el que murió por nosotros, Jesús es el que nos perdonó, Jesús es el que nos acercó a su presencia, ¿verdad? Y por eso nosotros le recordamos y le adoramos. Nos dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no lo dudes, no lo dudes. No hay mejor lugar que estar al lado de Jesús, y no solo ahora, o durante el tiempo, por toda la eternidad. Cuando empezamos a estudiar la carta a los Romanos, bueno, de hecho solo hemos estudiado juntos el capítulo. Empezaremos con el 2 la semana que viene, pero cuando dijimos que cuando estábamos allí en Romanos capítulo 1, nosotros estábamos delante de un tribunal de justicia, ¿verdad? Y que estábamos delante del juez justo que nos va a juzgar según nuestras obras y nos va a dar conforme a lo que merecemos. Y también en ese tribunal había una acusación, había un fiscal, por decirlo de alguna manera, en el que nos pedía sentencia de muerte. No nos pedía 1 año, 2 o 3 de prisión y luego salíamos en libertad. No, no. La paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Y cuando estábamos sentados en ese banquillo y teníamos esa acusación, sabíamos que éramos culpables y que el juez justo nos iba a dar conforme a lo que merecíamos. Pero en ese tribunal entró Jesús y llevó la sentencia de muerte por nosotros, para que no fuésemos castigados y fuésemos bendecidos eternamente y para siempre. Por eso decimos que no hay lugar mejor que estar al lado de Jesús. Y ese juicio que comenzó con una acusación, cuando el Dios justo, el juez justo,
aplicó la sentencia sobre Jesús, el juicio dio la vuelta. Nosotros nos encontramos libres porque la sentencia fue ejecutada, pero no sobre nosotros, sino sobre Jesús. Y a partir de ahí volvemos a remarcar, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? Ya no había acusación contra nosotros. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie podía acusarnos ya. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? La respuesta sigue siendo la misma. Nadie. Porque la sentencia fue ejecutada. Versículo 35. Y tomen nota. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta sigue siendo nadie. El amor de Cristo es maravilloso. Y menos mal que no es nuestro amor hacia Él, sino que es el amor de Cristo hacia nosotros. Si Dios Padre, cuando vio al mundo sumido en el pecado, fracasado y condenado eternamente, no retuvo el tesoro más preciado que tenía en el cielo, que era su Hijo, sino que lo envió a morir en una cruz por nosotros, si pagó el precio más alto hasta lo último, dice aquí, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? ¿No se cuidará Dios de nosotros? Esa es la confianza, ¿verdad? Y esa es la fe. Y por si acaso, nos lo sigue diciendo Pablo, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las tribulaciones? ¿Acaso la angustia que vienen asociadas a las tribulaciones? ¿La persecución que padecieron muchos de los siervos de Dios y siguen padeciendo hoy en día? ¿La necesidad de hambre, del vestido, la desnudez, el peligro, la espada? Versículo 37 dice que nosotros salimos vencedores de aquel juicio, no por nuestras obras, porque éramos culpables. Salimos vencedores por medio de Jesús nuevamente. Y por eso dice Pablo en el 38 que está totalmente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no hay nada, absolutamente nada, en este mundo, ni fuera de este mundo, no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar del amor de Dios, que es nuevamente en Cristo Jesús. Así que no lo dudes nunca. Si no conoces al Señor, esa es la mejor decisión que puedes tomar. Y si conoces al Señor, tienes la seguridad de tu salvación, de que nadie te puede separar del amor de Dios, pero debemos de estar ahí en humildad, ¿verdad?, a los pies del Señor Jesucristo. Esto cada vez que lo leemos y lo entendemos dentro de su contexto, esto es una bomba no química de esas que he hecho yo por ahí en los jardines. Esto es una bomba de luz tremenda. Y lo único que desborda cada vez que profundizas en ello es adoración al Señor, ¿verdad? Así que pensemos mucho en ello. Y ahora, si hay algún hermano también, o hermana, que quiera recordar o adorar al Señor por medio de un pensamiento o alguna otra cosa que el Señor haya puesto en su corazón, pues es el momento de poder hacerlo. Yo quería leer Éxodo 16, 4. Éxodo 16, 4.
Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esta semana estuve leyendo estos versículos y siempre nos sorprende Dios porque Él es nuestro proveedor. Desde la antigüedad hizo llover pan, ¿no? A veces hay una película para niños que la comida cae del cielo, pero eso es algo que nos podemos imaginar en nuestra imaginación, en la fantasía. Pero Dios hizo esto, lo hizo algo real. Cuando el pueblo necesitaba alimento, Él hizo llover pan del cielo. Un pan que tenía todos los nutrientes para nosotros. Así que nunca me dejo de maravillar por las cosas buenas que hace el Señor. Amén. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera? Sofía va a compartir un versículo. Está buscando, va haciendo un estudio esta semana y hubo un versículo que le gustó mucho y quiere compartir. Mientras ella se prepara, no sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Yo quiero leer un salmo. Muy bien, adelante. ¿Salmo? ¿Qué salmo? El Salmo 15. Salmo 15. Sí, los que habitarán en el monte santo. Un segundo, ahí. Pensé que ya ibas a empezar la lectura. Para que lo busque. Salmo 15. Un momento. Salmos, ¿verdad? Ya. Venga. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en engaño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no rebalará jamás. Muy bien. Muchas gracias. Ahí podemos aplicar lo que Teo decía la semana pasada, ¿no? No solo andamos en luz y tenemos conocimiento, sino que también tenemos que andar con entendimiento. ¿Verdad? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Muy bien. Sofía, creo que tenías algo, ¿puedes quitar el audio? Y creo que tenías el micrófono. Creo que querías compartir un versículo, ¿verdad? Sí. Cuando quieras, adelante. Isaías 53:5. Un segundito que lo busquemos. Isaías 53:5. 53:5. Isaías 53:5. No hemos estudiado todavía los profetas, pero están más adelante que... Muy bien. Cuando quieras, Sofía. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy bien. Perfecto. ¿De quién nos está hablando ese versículo? ¿De quién nos está hablando? Pregunto en general ese versículo. De nosotros y de Dios. Él fue herido por nuestros pecados o por nuestras rebeliones, ¿verdad? Molido por el 6 habla de nosotros. El primero habla de Jesús y el segundo habla de nosotros.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Como ovejas. Muy bien, gracias por compartir lo que aprendiste esta semana. Pues si no hay nadie más para compartir, pues le vamos a dar paso a Daniel, ¿vale? Puedes quitarte, porfa, el micro, puedes arrimarte lo más posible, porque antes cuando has hablado, no sé si es por el eco de la habitación quizá, o por la distancia al ordenador, hemos escuchado bien, pero se oía así un poco raro. Un poco raro. Bueno, a lo mejor también es el acento, puede haber muchas cosas, ¿no? Barba. Entonces, pido por vuestra parte bastante paciencia, ¿eh? Vamos a ir a Mateo capítulo 22 y estaremos leyendo desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Estamos en Mateo capítulo 22, 15 al 22 y otra vez quiero resaltar el gozo de poder estar este momento con ustedes por este medio. Sería bonito algún día poder visitaros y estar en persona, poder estar alabando al Señor con ustedes y en vuestro edificio donde se reúnen. Parece que hay también una azotea ahí, de lo que entiendo, y pues no sería nada mal comernos algo juntos, ¿verdad? No creo que sería algo malo pasar un tiempo así compartiendo. Este medio está bastante bien, pero creo que en personas hubiera sido un poco mejor, ¿no? Agradezco mucho la invitación de vuestra parte y la paciencia de escucharme en este tiempo. Vamos a primero leer el texto y después tendré una palabra de oración. Dice la palabra de Dios en versículo 15, estamos en Mateo capítulo 22, del 15 hasta el 22, dice la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Oremos. Padre Santo, gracias por este texto. Te pido que tu Espíritu Santo tanto obre en mi corazón aquí, en el corazón de ellos allá, para que podamos entender este texto, no solamente para tener más información, pero para que podamos ser hacedores de tu palabra. Sabemos que es tu voluntad, Padre Santo, según Romanos capítulo 8, versículo 29, que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y te pido que podemos prestar atención y ponerlo en práctica para ese fin. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Pues la razón por el texto que estamos mirando hoy es que hace 2 años atrás empezamos aquí en la iglesia en Mateo capítulo 1 y hemos ido avanzando y ha tomado un poquito de tiempo, la verdad que sí, ha tomado un poquito de tiempo. No cancelamos servicios por el tema de la pandemia, pero sí nos movimos por unas 6 semanas
por internet, pero hemos seguido así sección por sección y justo hoy tocaba esta sección. Entonces, estamos entrando aquí donde es la pasión de Jesús, esa semana donde Jesús había entrado ya en esa entrada triunfal, donde la gente clamaba, Hosana, Hosana, hijo de David, ¿se acuerdan? Y en eso él llega a Jerusalén, las personas están clamando a él llega al templo, echa fuera a los que están cambiando y ganándose, aprovechándose a las personas que quieren acercarse a Dios por medio de la ley. Hay personas ahí que se están aprovechando de personas que quieren una relación con Dios y le están cobrando unos impuestos altos para hacer los cambios de dinero. Están vendiendo los animales a precios muy, muy altos. Y en ese contexto está Jesús que llega, le dicen Hosana al rey, se encuentra una escena horrorosa en el templo. Él se va, se acuesta en Betania, regresa el siguiente día y está sanando a personas. Es en ese contexto de estar sanando a personas que se acerca un grupo religioso y quieren saber de dónde saca Jesús autoridad para estar hablando y enseñando como ha estado enseñando. Y no solamente autoridad para hablar y enseñar, sino que también él está sanando a personas. Traen a hombres, mujeres, no importa la enfermedad, no importa. No hace receta, no hace nada. Se lo traen y al instante están sanados. Y es en ese contexto de que están ahí en lo que es el área del templo, que viene este grupo religioso y Jesús ha estado hablando con ellos, que nos encontramos con el texto que hemos acabado de leer. Y dice que fueron los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que Israel luchaba mucho espiritualmente porque caía una y otra vez en servir a ídolos? Nunca llegaron a tener un corazón totalmente dedicado a Dios. Poco a poco, a lo mejor había algunas reformas y se ve esto mucho en el libro de los jueces, donde hay una reforma y están buscando de Dios, pero poco a poco empiezan ellos a adorar a otros dioses y a buscar a otros dioses y una y otra vez Dios envía a alguien para predicarles, para que se arrepientan. Y había en cada vez esa predicación el hecho de que Dios un día, si no se arrepintiesen, lo iba a sacar de la tierra. Y eso se cumplió cuando Dios envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a sitiar Israel, a Jerusalén, y se llevó a las personas. Cuando por fin regresaron bajo el reinado de los persas, se dedicaron muchos a tener como un formalismo, se podría decir, a una forma donde no iba a haber idolatría, pero se enfocaron en lo exterior. No iba a haber ídolos por ninguna parte. Y estos fariseos empezaron a hacer leyes sobre leyes sobre leyes para asegurarse que nadie iba a romper una ley para que sacasen otra vez a Israel de la tierra. Pero ninguna de sus leyes se enfocaron en el corazón de las personas. Y era fácil llegar a cumplir todas las leyes y llegar a tener cierto orgullo de decir, mira, ve lo que he hecho yo. ¿Cómo voy en pos de Dios? ¿Todos me están escuchando bien? Genial. Los fariseos consultaron, esa palabra consultaron tiene la idea de hacer como un concilio donde se reúnen para hablar de cosas, para tratar de dialogar, a ver qué se va a hacer. Y lo que quieren consultar es cómo sorprenderle. Que es decir, es una palabra que se usa para atrapar a alguien. Y lo que quieren hacer es tratar de atrapar a Jesús. Ahora, dependiendo de qué tipo de animal estás cazando, usas diferentes trampas, ¿verdad?
Si tienes un problema con ratones, pues no vas a usar lo mismo que usas si tienes un problema con hormigas, por decir. Si te gusta la caza y estás buscando para cazar, yo que sé, palomas, yo que sé, no usas lo mismo si quieres cazar un animal grande como un venado. Ellos quieren sorprenderle en alguna palabra. Es el deseo de ellos. Lo que le está motivando es agarrar una palabra que ellos pueden usar para usarlo en contra de ellos. Ahora, lo que es curioso de esto es que su deseo no es el saber de Dios. Porque no vemos que ellos dicen que ellos quieren orar y pedirle a Dios qué debemos hacer. Para nada. No hay una oración, no están consultados con Dios para saber qué deberían estar haciendo, sino que ellos mismos se ven capacitados suficientes para tratar esta situación. Si hubieran consultado con Dios, Dios le hubiera dicho, escuchadle, ¿verdad? Pero ese no es el mensaje que quieren ellos escuchar. No quieren escuchar seguir a Jesús. Quieren escuchar cómo se pueden sacar a Jesús del templo, de sus predicaciones, de que estén personas siguiéndole. Y ya que su deseo no es de glorificar a Dios, por tanto, como su deseo no es glorificar a Dios, no van a consultar con Dios. Su deseo es lo que ellos quieren y por tanto se van a consultar ellos mismos. Ahora, en esto enviaron a los discípulos de ellos y los herodianos. Ahora, la verdad es que no se sabe mucho de quién son estos herodianos, pero se imagina uno que ya con un título así de ser de Herodes, que deben tener alguna alianza, alguna lealtad con Herodes. Y Herodes estaba fascinado con el poder que le ofrecía el Imperio Romano. Él estaba en su posición de autoridad porque se hacía muy amigo con Roma. Es decir, tomó una decisión él. ¿Me voy a poner del lado de los que están perdiendo o me voy a poner del lado de que están ganando? Y pues Roma es enorme, con mucho poder, y se enamoró del poder, de la seguridad que ofreció Roma. Y nos podemos imaginar que estos herodianos estaban con Herodes y le gustaban esta seguridad que ofrecía Roma. La seguridad y también el poder que ofrecía Roma. Ahora, la situación está bastante difícil porque nos podemos imaginar la escena. Hay una multitud de personas que Jesús ha estado sanando y enseñando. Y viene y se le acerca a estas personas y son dos grupos, uno de los fariseos que están muy aferrados a la ley y muy aferrados a su tradición. Ellos están sumamente aferrados a su tradición. Por otra parte están los de Herodes, que ellos se hacen mucha ilusión con el poder de Roma, mucha ilusión con esa seguridad que pueden tener por medio de Roma. Y ambos grupos se le acerca a Jesús. Jesús ahora está en una posición muy difícil. No sé si ha tenido alguna oportunidad donde no importa qué vas a responder, a alguien vas a ofender. No sé si le ha pasado alguna vez. Si te tiras por este lado, pues vas a ofender a esto. Si te tiras por aquel y no hay una buena solución. Y parece que han atrapado a Jesús porque tienen a ambos grupos ahí. Y ve cómo se dirigen a él, como dice en el versículo 16, maestro. No es la palabra rabí, es una palabra de un título de una persona que enseña, que implica que la persona tiene conocimientos para poder enseñar. Es una persona que tiene mucha información, lo llaman maestro. Y no solamente maestro, pero dice, sabemos que eres amante de la verdad, que amas a la verdad. Este Jesús parece un pan, ¿no? ¿Cómo le ponen la mantequilla encima, no? Que si maestro, que si amante de la verdad, que si hay falsedad y hay la verdad y tú siempre te tiras por la verdad. ¡Buf!
Y no solamente eso, pero dice, sigue en el versículo 16, y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¡Buah! ¿Cómo le ponen la mantequilla encima? ¿Eh? Este Jesús. Y no solamente eso, pero no te cuides de nadie. Es decir, no tienes preferencia hacia ciertas personas. No importa si la persona es un rey, no importa si la persona es un sacerdote, te da igual, tú vas a decir la verdad, tú vas a comunicar la verdad porque tú eres esto de que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Qué títulos le está diciendo este? Y no solamente eso, pero no miras a la apariencia de los hombres. Esa palabra apariencias tiene la idea de ver la cara, es decir, como ver la fachada de algo. En Venezuela, si te vas del camino de Puerto Ordaz al Tigre, puedes ir por el camino que es un camino de 2 carriles y a veces uno ve un muro grande y atrás una casa, es bastante rural por ese camino, y una casa grande, enorme, de 2 plantas. Y uno dice, ¡uf! ¡Qué casa! Pero es solamente la fachada, porque si lo ves del lado, ves que no han terminado la construcción. Es decir, uno lo mira y dice, pues estos deben ser millonarios. Pero si ya entras a la casa, ves que no está terminado la casa. Y es lo que le están diciendo. Jesús no solamente ve la fachada, no. Él cuando mira hasta dentro de la persona. Y es lo que le están diciendo. Dinos, versículo 17. Entonces le han dicho que es maestro, que es amante de la verdad, que enseña la verdad del camino de Dios, que no andas tomando preferencias de personas y es además, miras al corazón, lo que motiva a la persona a hacer lo que está haciendo. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Porque quieren lo que quieren. Y ya que quieren lo que quieren, hacen lo que hacen. Y es lo que le están diciendo. Ahora, en verdad no se lo creen. Porque si en verdad creyeran esto, no le estarían acercándose a Jesús con su trampa. Es decir, en verdad no creen lo que le están diciendo, pero se lo van a decir. Dinos, versículo 17, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los judíos tenían que pagar diferentes impuestos. Bueno, se puede decir impuestos. Un impuesto era para el templo. Llamámoslo un impuesto para no complicar mucho. Era lo que se le daba voluntariamente. Bueno, la ley lo exigía, pero ellos lo daban para mantener el templo. Bueno, la ley no lo exigía en ese tiempo de Esdras, que se empezó a recolectar esto para que podía funcionar el templo. Había eso. Por otra parte, había el Imperio Romano, estableció ciertos impuestos para usar las vías, para vender, para comprar. Tenían impuestos para cruzar el mar de Galilea, llegabas al otro lado, tenías que pagar un impuesto. Había impuestos para todo en el Imperio Romano. Y por encima de esto ya era como un tributo, es que se le pagaba al César un tributo, un impuesto para darles. Ahora, en esto, unas 2 décadas antes de esta semana de pasión, había ocurrido que había alguien que trató de causar una revolución en Jerusalén. Y en la mañana empezó a dar voces y tal, y se armaron unas personas, pero Roma envió a sus soldados y ya para la tarde todo estaba calmadito, como si nada hubiera pasado. Y sabemos que en el año 66, o sea, unos 30 y pico años después de esta semana, vino un tal que causó una revolución más grande contra Roma por este impuesto, por este mismo impuesto. Y esta revolución causó que Roma pusiese ya atención y enviase el ejército y sitiaron en el año 70 Jerusalén. Quedó todo sitiada. Y era por este mismo impuesto. La pregunta que le están haciendo es bastante complicado. Hay muchas emociones que ver con este impuesto. No sé si
se da mucha política ahí en las islas o no sé que sea algo, pero que al momento de mencionarlo, ya la gente empieza a dividirse de un lado para el otro. Este impuesto causa eso. Y le han puesto la trampa a Jesús. ¿Cómo vas a responder? Por una parte tienes los que aman a Herodes, por otra parte tienes a los fariseos. La situación se parece imposible para responder, la verdad que sí. Pero Jesús es astuto. Jesús es sumamente astuto. Dice el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, es decir, que ya sabía de antemano que el deseo del corazón de ellos era malvado. Malvado en ese sentido significa que no tiene ningún valor ante Dios. Tiene valor para sus propósitos, que es tratar de atrapar a Jesús, pero no tiene ningún valor para mover hacia adelante la voluntad de Dios y su deseo. Él conoce ya la malicia de ellos. Sabe que aunque están diciendo palabras que son muy bonitas, el deseo del corazón de ellos está en contra de Jesús, no a su favor. Y dice, versículo 18, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Esta palabra hipócrita tiene la idea de, se usa no para decir algo malo, en este sentido sí lo está usando para algo malo, pero el hipócrita era una persona que era actor. Los griegos usaban esta palabra para decir una persona que trabajaba en el teatro. Se ponía una mascarilla y era la persona feliz, y de repente se quitaba la mascarilla y se ponía otra mascarilla, y de repente era una mujer, y se quitaba esa mascarilla y se ponía una de tristeza, y así actuaba. Claro, no sentía nada de eso, pero era una hipócrita porque actuaba. Aquí Jesús te dice que ellos eran hipócritas, están actuando. Parece que están dedicados a Dios, que aman a Dios, pero su corazón y el deseo de su corazón están bien lejos de Dios. Ahora, dice en el versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ahora, esto es sumamente problemático, porque el denario, como vemos más adelante, tiene una imagen y la imagen es del César. Y no solamente tenía la imagen del César, pero decía en la moneda, decía César, hijo del dios Augustus, y también decía sumo sacerdote. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, un momentico. Ya vamos a regresar a Mateo, pero vamos a Deuteronomio capítulo 5. Versículo 8 dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Ahí está, Deuteronomio 5, 8. Ahí está la ley de Dios, que no tenían que ser imágenes. Y aquí le pide una moneda para pagar el tributo. Y ellos sacan del bolsillo y le dan un denario, y el denario tiene la cara del César, y tiene que él es el hijo del dios Augusto, y que él es el sumo sacerdote de ese Dios. ¡Wow! ¡Qué hipócrita! Y a lo mejor están pensando, pues, hombre, es la moneda que hay que dar. Pues no, porque estas monedas, estos denarios se hacían en, más o menos por Lyon, en Francia. Pero también hacían otra moneda, que era una moneda bronceada, y Roma sabía que había ciertas personas, ciertos grupos que tenían eran sensibles a esto de las imágenes y de títulos y tal. Por tanto, hacían otra moneda que era bronceada, que no tenía ningunos títulos, no tenía ninguna imagen, que se podía usar para pagar el mismo impuesto.
Pero lo curioso aquí es que en vez de dar esa moneda para sacárselo y dárselo a Jesús, ellos dan la moneda del denario. Ya estaban ellos culpables, estaban ahí en el templo con una moneda que tenía una imagen y Dios había dicho, no tienen que tener imágenes, para nada. Ahí muestra su corazón, que no les importa la ley de Dios. Lo que le importa es deshacerse con Jesús. Ay, ve lo que le hace la pregunta en el versículo 20. Dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Versículo 21. Les dijeron, de César. ¿Te imaginas tratando de decir eso? ¿Te imaginas estando ahí con el grupo, todos escuchando, tú eres el líder religioso, te piden una moneda y tú metes la mano y lo sacas así rápido, sin pensarlo muy bien? Y Jesús dice, ¿de quién es esa imagen? Ellos con algo, con una imagen ahí en el templo. ¡Qué vergüenza! Yo estaría, ya, de César. Habría que decirlo calladito, a ver si la gente se enoja. ¿Qué hace alguien trayendo, un líder religioso trayendo una imagen dentro del templo? Qué hipocresía de parte de ellos. Qué hipocresía. Ahí está ellos reclamándole a Jesús qué se debería hacer cuando ellos no tienen ninguna intención de buscar a Dios. Wow, yo creo que si yo meto la mano en el bolsillo y siento que tengo esa moneda, la saco y digo, a ver, ¿quién tiene moneda? ¿Quién tiene moneda? ¿Verdad? Yo no confesaría que la tuviera, la dejo ahí en el bolsillo, pero ellos lo sacan y ahí en ese momento se condenan a ellos mismos. ¿Cómo termina la conversación? Versículo 22 dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Qué iban a decir? Pensaban que lo tenían atrapado porque tenían los de Herodes a un lado, tenían los fariseos de otro lado y pensaban que no iba a poder escapar, no iba a poder decir nada sin ofender uno de los otros. Pero Jesús reveló la hipocresía de sus corazones. Ahora, hemos mirado este texto y vemos en este texto un par de cosas que podríamos aplicar. Por una parte, a Dios no le gusta la palabrería. Eso de dar flores, de dar un montón de cosas a Jesús. ¿Tú crees que cambió la opinión por un segundo? Eso de decir de maestro, de ser amante de la verdad, de ser el que enseña la verdad del camino, el que no te cuides de nadie. ¿Habrá cambiado eso la opinión de Dios por un segundo acerca de ellos? Para nada, ¿verdad que sí? En sí, podían decir todas las palabras que quisieran, pero es que Dios está mirando el corazón de ellos. Me hace pensar que a veces nosotros caemos en eso también. Llegamos a algún momento de adoración y nos ponemos a cantar y de repente nos ponemos a levantar las manos a Dios y mientras que todo el tiempo nuestro corazón desea hacer lo que nosotros queremos hacer y no vivir para Dios. O a veces aparece cuando estamos orando. Hablamos así, normal, de repente toca orar y se nos vienen unas palabras así y la voz se nos pone profundo y casi hasta en latín nos ponemos a Domini, Dios, ¿no? ¿Verdad? Pasa algo y pensamos que si lo decimos así, que Dios se va a maravillar y decir, madre mía, que hay un poeta ahí. No, a Dios no le importa lo que están diciendo aquí porque mira el corazón y el corazón no tiene nada que ver con Dios. Ayer me tocó estar en el aeropuerto por unas horas. La hermanita de mi esposa iba a regresar a Carolina del Norte y como es menor de edad, tenía que acompañarla. Y entonces el vuelo salía a las 1:35, había que estar ahí a la puerta a las más o menos a las 12. Entonces ahí llegamos a las 12 y nos tocó esperar.
Y llega a la 1:37, están todos en el avión. Y llega a la 1:40, todavía está el avión ahí. No me puedo ir hasta que el avión se retira. Entonces ahí estoy esperando. Llega a las 2, todavía el avión está ahí. Llega a las 2:30 y de repente empieza a bajarse las personas del avión. Se había estropeado algo, quién sabe qué, en el avión. Y había que esperar por otro avión que viniese de otra ciudad para después montarlos ahí y ya regresarlos a su ciudad. Y en eso, pues tomó unas par de horas. El avión, ella no se despegó de aquí hasta las 9:30. Y date cuenta que a las 9 ya yo estoy dormido. Entonces, ya yo estaba que, nos quedamos toda la tarde ahí esperando y esperando. Había una señora que tenía 2 niñas que también estaban viajando, ambas menor de edad. Y ella tenía una franela y en su franela estaba puesto algo que tenía que ver con la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Yo digo, madre, debe ser ella una cristiana de esos. ¿Quién se le atreve a andar por ahí, por la calle, en los aeropuertos, en sitios con una franela que diese un testimonio que la voluntad de Dios siempre es perfecta? Bueno, cuando se bajaron los niños, cuando empezó a demorar y demorar, de repente la sonrisa que tenía se le iba transformando la cara. Poco a poco, hora tras hora que pasaba, la cara se le transformaba y le salían unas palabrotas grandes, grandes, grandes. Y lo que en sí ella estaba testificando es que la voluntad de Dios es perfecta, excepto cuando es inconveniente a mí. Y cuando la voluntad de Dios es inconveniente a mí, me voy a quejar, me voy a enfadar y voy a decir unas palabrotas para que todos sepan que yo estoy enfadado. Es lo que ella estaba haciendo. Mostró lo que estaba en su corazón. Y a veces hacemos eso. Nos vestimos bien bonitos, nos alistamos, estamos bien peinaditos. A mí me toma un montón de tiempo para arreglar todo esto. No crees que eso aparece así normal. Son horas que me duro ahí. Pero es el corazón, que Dios busca el corazón de uno. Y su corazón está muy alejado de Dios. Por otra parte, también vemos que Jesús organiza según cómo aparece. Mi esposa le gusta mucho organizar las cosas y los juguetes de mi hijo, ella lo tiene en, ¿viste esos muebles de IKEA que tienen así unos pequeños baldes y ahí se van metiendo los juguetes? Ella ha impreso algunas fotos y así pone la foto enfrente y ya sabemos que ahí van dinosaurios, aquí van los Legos, etcétera, etcétera. Ahora, mi hijo tiene una memoria excelente. Ese no tiene que ver las imágenes, él ya sabe dónde poner los juguetes. Por tanto, yo creo que esas imágenes sirven para recordarme a mí, ¿no? Dónde poner los juguetes y no para mi hijo. Pero la razón que lo hace es porque quiere poner los juguetes según lo que son. Los hombres de guerra aquí, los dinosaurios acá, los carros aquí, etcétera. Es lo que presenta Jesús aquí. Jesús le dice, dale a César lo que es de César. Y lo que es curioso de esto es que Jesús no toma esta oportunidad de decir, oye, sí es verdad que César sí es mundano y está en contra de Dios, hay que sacarlo fuera. No, no, no. Hay que rendirle a César lo que es de César. Y en esto creo que hay una aplicación bastante pequeña que no quiero demorar mucho tiempo en ello, pero creo que vale la pena, que es Dios quien establece gobiernos y el que quita gobiernos. Y a lo mejor nos podemos enfadar de que este gobierno sirve, que aquel gobierno, ¿por qué este gobierno no cambia? Pero Dios pone y quita gobiernos, según a él le parece. ¿Se acuerdan que el profeta se estaba quejando contra Israel, que qué mundano era? Y Dios dice, no te preocupes, voy a enviar a alguien para juzgar, voy a enviar a Babilonia. Y que dice el profeta, ¿cómo vas a usar una nación más pecaminosa para juzgar a Israel? Porque es Dios el que pone y quita. Vemos en la historia, Dios pone gobiernos y quita. Pero esa es una pequeña aplicación.
Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Ahora vemos aquí que está diciendo, él pregunta por la imagen y la inscripción. Nosotros, la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios consultando con el Hijo y con el Espíritu Santo dicen, creamos el Hijo a nuestra imagen. A diferencia de los animales, a diferencia de los árboles, a diferencia de la humanidad está creada a la imagen de Dios, y parte de ese aspecto de ser creado a la imagen de Dios es que reflejamos su gloria cuando actuamos como Él. Es decir, cuando estamos obedeciendo a Dios, reflejamos su gloria. Cuando empezamos a actuar como Dios actúa, reflejamos su gloria, estamos actuando a su imagen, como Él actuaría. César, hay que darle a César lo que es de César. A Dios, que somos nosotros, le tenemos que rendir lo que es de Dios. Y es lo que le está diciendo. Esto aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 8. El hermano había leído Romanos 8 ya casi al final. Pero vamos a ir al versículo 29. Romanos, yo estoy aquí en Corintios. Ve. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La voluntad de Dios para mi vida, para vuestra vida, es que nos parezcamos menos como nosotros mismos y más como Cristo. Si piensan que esto es aislado, vamos a 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La obra que Dios está haciendo en mi vida es que yo reaccione menos como yo mismo y más como Cristo. Que mis palabras sean menos mis palabras y más las palabras que hablaría Cristo. Que mis emociones serían menos las emociones que se me vienen naturalmente y sean más las emociones de Cristo, para que cuando las personas me miran a mí, no digan, pues ahí está Daniel, ahí está Cristo. Dale a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y nosotros somos de Dios y hay que entregar nuestras vidas a Dios para vivir con Él, para reflejar su gloria, para vivir en obediencia. Ahora, ¿hicieron eso ellos? Para nada. Se fueron. Se marcharon. En vez de decir, es verdad, tenemos que rendir nuestras vidas a Dios, se maravillaron y se fueron. Ahora, hemos visto cómo explica este texto, pero dejamos ver un momentico. Disculpa, ¿a qué hora terminamos? Cuando tú termines está bien. Después se me van los hermanos. Vemos aquí en cómo el significado aquí, pero creo que hay otra aplicación que es cómo encaja este párrafo en lo que viene antes. ¿Cómo es que encaja? ¿Qué es por ejemplo, el deseo literario de Mateo cuando hace las referencias que hace? Cuando encaja esta historia con las historias que acaban de ocurrir. Para mirar eso, hay que mirar el contexto literario. Ahora, les voy a contar un breve chiste para explicar esto un poquito. Había un tal Pablo. Y el Pablo se fue a ver una de esas películas de vaquera, ¿no? Se fue y
vio la película y al siguiente día, Juan se lo encuentra a Juan y dice, oye, vamos a ver esta noche la película esa, la nueva vaquera que salió. Y Pablo dice, hombre, es que ya yo vi esa película, la vi anoche. Dice, no, yo te lo pago para que entres, te compro el refresco, las palomitas y tú no te preocupes. Dice, hombre, es que la vi anoche, ¿qué voy a hacer yo viendo otra vez? Y dice, vente, así no estoy yo solo, nos ponemos a mirarlo, hablamos y después luego nos vamos y comemos algo, yo qué sé. Pablo decidió ir y en eso están viendo la película y es una de esas vaqueras y está el pueblo, ¿no? Que siempre tiene la carretera así por todo el medio y se ve así en la distancia el vaquero, ¿no? Con el caballo blanco y el sombrero y tal, las pistolas, ¿no? Típico así, americanas de esas que hacen. Y viene, ¿no? Con uno de esos hombres así grandote. Y Pablo le mira a Juan y le dice, hombre, te apuesto 5 euros que ese no entra al bar. Juan lo mira y dice, hombre, que la viste anoche. ¿Me vas a apostar 5 euros que no va a entrar? Es que la viste anoche. Mejor toma los 5 euros y ya. Dice, no. Yo me lo quiero ganar en esta apuesta. Y Juan se enfadó. Me vas a hacer una apuesta de algo que ya viste. Y dice, está bien, déjalo así. Y se sentó el Juan así enfadado, ¿no? Y ahí entra, se sigue acercando el vaquero, se para justo enfrente del bar, amarra el caballo ahí enfrente del bar y empieza a tomar los pasos subiendo al bar y llega y abre la puerta y entra al bar. El Juan mira al Pablo y dice, hombre, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó la película o qué? Y Pablo dice, hombre, es que con la paliza que le dieron ayer, yo pensé que no iba a entrar hoy. A veces vemos una situación y decimos, esto no es posible. Una vez puede ser que ocurre, pero dos no puede ocurrir. Y es la situación que nos encontramos aquí con ellos, porque ellos vienen y se le acercan a Jesús. Y no sé si le gusta subrayar en vuestra Biblia o no, pero en versículo 15, la primera palabra, si tenéis la versión Reina Valera, dice entonces. Entonces significa que viene a continuación de lo que acaba de ocurrir. Y lo que acaba de ocurrir es que Jesús dio tres parábolas mostrando la dureza de su corazón. Y lo entendieron. Porque en capítulo 21, versículo 45 dice, y oyendo las parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es decir, Jesús le ha estado hablando y la última parábola que le dio es de un hombre rico, un rey que quiere hacer bodas para su hijo y invita a personas a venir, pero ellos dicen que no quieren venir, que están ocupados. Y Jesús le dice, volved a ir. Y cuando van los siervos otra vez para invitarles, ellos no aceptan, los corren, los matan a los siervos. Le está dando oportunidad tras oportunidad para arrepentirse. Ellos están entendiendo las parábolas, pero aún así que están entendiendo, entonces ellos se van para tratar de atrapar a Jesús en alguna palabra. ¡Qué dureza de corazón! ¡Qué impresionante! Y lo que vemos de esto, por tanto, es que cristianos deben vivir humildemente, arrepintiéndose de su manera de vivir. ¿Qué significa su manera de vivir? Cada uno, dejado a nuestros propios recursos y tal, nos enfrentamos a la vida de nuestra manera. Si alguien nos hace algo mal, ya tenemos algo que hacemos naturalmente. Se nos atraviesa un coche así en el medio, ya tenemos ciertas señales, ciertas palabras que vamos a decir a ese, ¿no? Si alguien nos aprovecha de algo, pues ya tenemos una manera natural de responder. Cristianos deben vivir para Dios por medio de humildemente arrepintiéndose de su manera y vivir totalmente dedicado a Dios. Es lo que deberían estar haciendo. Y es lo que ellos deberían estar haciendo, pero tienen una dureza en su corazón.
una dureza que no se quieren arrepentir para nada. Es más, están ellos pensando y al final se fueron. Ahora ya casi estoy terminado con nuestro sermón aquí, con el estudio que estoy presentando. Y a lo mejor algunos dirán amén, ¿no? Pero no vayan a decir amén. Y por tanto que ya estamos llegando al final, ya estamos llegando a nuestro entonces. Porque se ha presentado la palabra de Dios y la pregunta ahora es, entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Seremos como los fariseos que endureceremos nuestro corazón? ¿O nos maravillamos de la palabra de Dios y decimos, ¡uf, qué bueno! Pero después al final nos vamos y seguimos viviendo a nuestra manera, siguiendo diciendo las palabras que se nos vienen naturales, siguiendo teniendo emociones naturales, viviendo para nuestro propósito y no para el propósito de Dios. Debería haber un arrepentimiento aquí en este entonces. Y es lo que nos toca ahora, es pensarlo y analizarlo. ¿Qué va a ser mi entonces? Yo al terminar esto, a lo mejor se me hace fácil ir a la casa a almorzar y ya no pensarlo más. Y vivir el lunes, martes, miércoles, como a mí me gusta, según mis deseos. A lo mejor su entonces puede ser algo semejante. En vez de arrepentir y buscar de Dios, se endurecen. Viven el resto de la semana para lo que quieren hacer. Y sería muy lamentable que eso ocurriese, la verdad que sí. Que su entonces sería solamente para sus deseos. Ahora, vemos la dureza del corazón, pero también vemos un Dios muy paciente. Y la paciencia de Dios se ve en dos formas. Por una parte, como mencionó el hermano en Romanos capítulo 8, para los que son hijos e hijas de Dios, Dios tiene una paciencia inalcanzable. Nunca termina. Porque tiene gracia inalcanzable. Nunca termina. Para un hijo o una hija, date cuenta que cuando Cristo murió por sus pecados y la persona acepta a Cristo como su Salvador, esa salvación no es solamente por los pecados que ocurrieron, pero también salva a la persona de los pecados que está haciendo y las que hará. Impresionante la gracia de Dios. Pero para la persona que no conoce a Cristo como su Salvador, que endurece su corazón, que dice, no voy a vivir para Dios, voy a seguir viviendo para mis propósitos, para mis deseos. Ojo, que la paciencia de Dios tiene límite. Ojo, que habrá un juicio en un momento determinado. ¿Cuándo será? Pues no tengo ni idea. Yo no soy Dios para decir cuándo esa fecha será para tu juicio. Pero habrá juicio. Y hay que arrepentirse. Y vale la pena arrepentirse porque Dios es paciente. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vale la pena el poner a un lado nuestra propia manera de hacer las cosas y buscar de Él. Es un Dios paciente. Es un Dios que nos recibe una y otra vez. Cristianos deben vivir para Dios por medio de humildemente arrepintiéndose de su manera de vivir y buscar a Dios con todo su corazón. Y ahí estamos en el entonces. ¿Qué será vuestro entonces? ¿Qué será mi entonces? ¿Será que blando mi corazón a Dios y busco de Él? ¿O sigo endureciéndome y apartándome de Él? Ahí está lo que tenemos que analizar. ¿Puedo cerrar con una palabra de oración? Oremos. Padre Santo, estamos en ese momento que sería el entonces de este pasaje, en donde hemos visto el texto y Padre Santo, no vaya a ser que seguimos de largo, que seguimos apartados, lejos, endurecidos de Dios. Padre, para algunos a lo mejor hemos estado sirviendo a Dios y te pido que este texto lo podemos mirar y decir, amén, voy a seguir buscando a Dios.
Hay que rendirle a Dios lo que es de Dios y esta vida es para Dios. Para otros a lo mejor han estado rendiendo su vida no a Dios, a ti, Padre Santo, pero al César. Y hay que arrepentirse de eso. Este momento de entonces es el arrepentirse, el buscar. Y puede ser que haya alguien que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Que a lo mejor tenga conocimientos de ti, pero no una relación por medio de poner su fe en Jesucristo. Y te pido que hoy pueda ser el día de salvación. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hermanos, muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes. Y ojalá pronto podría estar con ustedes y visitarles, ¿no? Pues gracias a ti, Daniel. La verdad que es un privilegio, como tú has dicho, poder escucharte, tener este medio ahora mismo de la tecnología, porque físicamente no podíamos verte ni escucharte, y estas cosas, aunque físicamente, como decías antes, siempre es mejor, ¿verdad? Somos seres sociales, nos gusta el cariño, el contacto, pero esto también suple a veces mucha necesidad que tenemos de otras personas. Nos alegra que te alegra compartir la palabra con nosotros, porque te lo pediremos más. Sé que vas a tener que hacer el triple culto ese domingo, ¿vale? Pero procuraremos que no sea tan a menudo para no fatigarte tampoco. Pero muchas gracias. Yo he tomado aquí algunas notas y me ha encantado la ilustración del pan y la mantequilla. Sabíamos que Jesús era el pan de vida, pero eso de untarle la mantequilla no lo había escuchado nunca. Pero me voy a quedar con esa ilustración, seguramente que la use por ahí en algún momento. Y he recordado una canción que tú conoces bien también, que cantábamos en algún momento allí en Salamanca. Y cuando estabas diciendo que a veces no queremos dejar nuestra propia vida, nuestro propio camino, queremos seguir conduciéndonos de una manera natural, andando en nuestros pecados, ahí es cuando he recordado aquella canción que decía el estribillo: vidas, Timoteo también la conoce, vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados. ¿Verdad? Jesús decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo en este video te vamos a estaba diciendo, disculpad, estaba diciendo que Jesucristo nos invitó y que dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo, Cristo, os haré descansar. El descanso, el consuelo, la paz y todas las mejores bendiciones de lo alto solo las podemos encontrar en Cristo Jesús y en nadie más. Tristemente somos así muchas veces las personas, no siempre, pero hasta que no estamos cargados, hasta que no quemamos el último cartucho, ¿verdad? Hasta que no quemamos todos los puentes y todas las posibilidades, no clamamos al cielo, ¿verdad? Y nos acordamos del Señor. Así que el Señor nos invita a todos, ¿verdad?, a dejar nuestras cargas en Él, creyentes y no creyentes, a cada uno de una manera. Pero Cristo vino a bendecir nuestra vida y a darnos libertad. Hermano, nuevamente muchas gracias. Gracias también, Timoteo, por acompañarnos en esta tarde. Hoy estamos algunos menos de los habituales, no es que seamos muchos. Estamos aquí, como todos sabemos, abriendo camino aquí en Tamaraceite, pero Dios nunca nos deja solos. Siempre suple, a pesar de que sabemos que Él está con nosotros, siempre suple alguna manera de sentirnos un poco más arropados y un poco más acompañados. Y grabaremos este vídeo
y después de algún tiempo, no sé si 6 meses, 1 año, 2 o 3, veremos lo que Dios ha hecho con su iglesia aquí en Tamaraceite. Muy bien. Oren por nosotros, hermanos, nosotros por vosotros también. Y gracias también a Trinidad, a Magdalena, que están ahí escuchando fielmente cada semana la palabra de Dios. Empieza a llegarles ahí también por diferentes flancos la palabra de Dios. Y a veces yo sé que se puede hacer un poquito largo la reunión de la tarde, pero bueno, si lo comparamos con la eternidad, no es nada, ¿verdad? Hay que compararlo con algo más grande para que parezca pequeño, pero lo que podemos aprender y las bendiciones siempre son mucho mayores. Nos quedamos con todo lo que ha dicho Daniel. Seamos, como dice Santiago, hacedores y no solamente oidores de la palabra. Chicos, muchas gracias también, ¿vale? Por vuestra paciencia, por vuestro interés, ¿vale? Y pronto estaremos haciendo cositas nuevas. Así que un beso para todos y adiós. Muy bien, corto la grabación.